Hola muchachos, iniciamos la explicación de la temática que tenemos para esta nueva semana del 1 al 5 de junio. Entonces, las temáticas son los teoremas del seno y coseno, que también son conocidos como leyes de seno y coseno. Como bien dice aquí, antes quisiera decirles que de aquí en adelante voy a tener en cuenta la presentación del trabajo. Entonces que las fotos estén bien tomadas en la medida de lo posible y ya no enviarlas en Word. De aquí en adelante vamos a enviarlas o en PDF o hay varias aplicaciones en Play Store para celular eh, de escáner. Entonces busquen una escáner app, se la instalan, ya algunos me envían así, me parece muy bueno, también es muy fácil o facilita el trabajo para evaluar. De esa manera uno también pues puede darles notas más rápido. Esta primera temática pues sería el teorema del seno. Tiempo estimado 2 horas, recursos necesarios, cuadernos, reglas, feros, colores, internet. Eh, la actividad sería hacer un resumen en el cuaderno del tema, pero no vamos a enviar fotos de ese resumen, solamente van a hacer el resumen. Sin embargo, ustedes pueden hacer el resumen en cualquier otro momento. Lo importante es hacer la actividad, tomar fotos y enviar. Mm, El cuaderno se va a revisar cuando ingresemos nuevamente al colegio. Entonces eso sí lo deben tener adelantado, pero eso lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces comencemos con el teorema del seno. En todo triángulo se cumple que las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Esto aplica para todos los triángulos, sobre todo pues los triángulos oblicuángulos. Nosotros siempre hemos trabajado con triángulos rectángulos, pero estos triángulos que les nombro, oblicuángulos, triángulos oblicuángulos, son como este, de tal manera que no tiene un ángulo recto. Aquí por ejemplo vemos que los tres ángulos son agudos, pero también puede ser un triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Entonces también aplica el teorema para esos triángulos. Ambos teoremas. Bueno, la fórmula, como la podemos ver acá, esta es la fórmula. Nos dice que el lado A sobre seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. Entonces esto sería así. Lado A sobre ángulo A. Ojo porque no importa en la letra que tenga, puede ser ABC, puede ser XYZ, puede ser OPQ, no importa las letras que tengan. Lo importante es que si vamos a hablar de un lado, por ejemplo en este caso el lado A, debajo debe estar seno del ángulo que queda enfrente o ángulo opuesto. Entonces sería este ángulo A. Lo mismo vean, B con ángulo B, lado B, ángulo B, enfrente. C, lado C, ángulo C. Otra cosa que recalco, no confundan los lados A, B y C con los ángulos. Este B no es este B de abajo. Que algunos escriben, o me ha pasado en otros cursos, que si aquí ven que B es 5 centímetros, abajo ponen seno de 5 también. 5 sobre seno de 5, eso es incorrecto. Tenemos que mirar qué ángulo es el que tenemos enfrente. B, lado B, ángulo B, está enfrente. Entonces seguimos. La ley de los senos se aplica cuando se tienen dos tipos de problemáticas, o, es decir, cuando se conocen dos ángulos y un lado, pero
ese lado debe estar en medio de los dos ángulos. Entonces tenemos dos ángulos y un lado, pero el lado debe estar entre los dos ángulos, por eso es ALA, ALA, ángulo, lado B, ángulo C. Entonces, ese es el primer caso, y ya el segundo es cuando tenemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, dos lados seguidos, pues obviamente en un triángulo, si hablamos de dos lados, van a ser seguidos. Entonces, si me dicen este lado con este lado, están seguidos, y un ángulo opuesto a uno de los dos, entonces puede ser el ángulo A o el ángulo B. Lo que sí no me pueden dar es dos lados y el ángulo que está dentro de esos dos lados. Eso sí no puede, ese caso no está contemplado en el teorema de los senos. Ya de pronto utilizaríamos el otro teorema. Entonces lo primero que tenemos que mirar es si nos dan los valores por los cuales el teorema se puede resolver. Como en este ejemplo. En el triángulo ABC, A, B, C, el ángulo B, el lado B, perdón, mide 15 centímetros, el ángulo B 42 grados y el ángulo C 76 grados. Calcula la medida del lado A y el ángulo restante. El lado A sería este, nos piden cuánto mide esta línea. Y el ángulo restante pues sería el ángulo A. No sabemos cuánto mide. Entonces, para este caso tendríamos que mirar cuál de las dos temáticas o las dos posibilidades es, si es esta o es esta. Aquí nos dicen lado, lado, ángulo, pero como nos damos cuenta solo dan un lado, no dan los dos lados, o sea que ya descartemos este caso. El otro dice ángulo, lado, ángulo. Aquí tenemos ángulo, el lado, pero el lado está enfrente, no es ángulo, lado, ángulo. Un estudiante puede decir, uy, aquí no se puede resolver por teorema de seno porque no cumple este y tampoco cumple este, porque aquí dice ángulo, lado, ángulo, el lado debe estar en medio de los dos ángulos. Y yo tengo ángulo A, no sé cuánto vale, y el otro ángulo. Y el lado es el lado B que está por fuera, no está dentro de los dos ángulos conocidos. Entonces alguien diría, uy, ese no se puede resolver así. Pero aquí tenemos que aplicar es un truco, o más que un truco, es un concepto, y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. De esa manera yo podría saber este ángulo A. Si me dan dos ángulos, prácticamente con un método puedo hallar el tercero, o sea, tendría los tres ángulos. Y ya estaría resolviendo parte del enunciado de la pregunta, que es hallar el ángulo restante. Bueno, entonces eso creo que es lo primero que debemos hacer. Solución: si observamos podemos ver que nuestro triángulo tiene dos ángulos y un solo lado, por lo cual podemos aplicar la ley de los senos. Sin embargo, podemos realizar un análisis sencillo para hallar el otro ángulo desconocido. Lo que yo les decía, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, es para cualquiera, debe sumar 180 grados. De esta manera, el ángulo A, que no conozco, más 42, que es B, más 76, que es C, debe dar 180. La suma de estos dos es 118. Por lo tanto, A mide 62 grados. Entonces ya tenemos este ángulo. Entonces tengo ángulo, lado, ángulo. Ala. Ahí sí nos resulta ala. Ángulo, lado, ángulo. Y entonces ya lo puedo resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Pues utilizando la fórmula
que habíamos hablado anteriormente, esta. Pero siempre la fórmula se utiliza con dos razones. Puede ser a sobre seno de a con b igual a b sobre seno de b, o puede usar b seno de b igual a c sobre seno de c, o estas dos, a sobre seno de a igual a c sobre seno de c. No se pueden usar las tres al tiempo, ojo con eso. Entonces por eso aquí nos muestran, vean, ya vamos a resolver. Aquí se decidió utilizar esta. ¿Por qué estas dos? Pues por conveniencia. Es a sobre seno de a. A es la que voy a hallar. Me piden hallar el lado a, pues debo utilizar la que tiene a. Aquí la fórmula tiene a. Entonces a sobre seno de a sobre seno de a, que ya lo lleve 62, debe ser igual a b, que es 15, sobre seno de b, que es 42. Entonces no es sino reemplazar, vean. A sobre seno de a es igual a b sobre seno de b. Aquí no debe aparecer la b, sino el número. Aquí ya podemos reemplazar b, que es 15. Entonces aquí de pronto hay, digamos, un errorcito ahí, porque este valor realmente es 15. Entonces, o se puede dejar así, de todos modos. Al final podemos, en lugar de poner esta b, poner el número 15. Bueno, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Estas son ecuaciones que se han trabajado desde cursos anteriores. Entonces, aquí para poderla resolver, la incógnita solamente es a, no b. Recuerden que b vale 15. Vuelvo y les muestro, b vale 15 centímetros. Entonces aquí no debe estar b, sino debería estar era el 15. Entonces, la variable, ubico la variable es esta, la variable es la única letra que no tiene valor en el momento. Entonces, o la incógnita. Pero el resto tiene que tener valor. B es 15, aquí debería haber un 15, seno de 62 y seno de 42. ¿Cómo se resuelve? Lo que está en el denominador en una ecuación lo podemos pasar a multiplicar. Entonces quedaría b multiplicado por seno de 62 y la a quedaría solita, quedaría sobre 1, pero a sobre 1 es a, aquí está abajo. Por lo tanto, me quedaría que a es igual a b, que es 15, o sea que habría un 15, por seno de 62 sobre seno de 42, y aquí utilizamos calculadora. Entonces, seno de 62, entonces ustedes ya tendrían que en sus calculadoras